Bienvenidos. Comenzamos. Instituto Nacional de Perinatología, Ética y Humanismo. Hoy vamos a ver la clase de programas de biorretroalimentación con la doctora Mariana Flores Fernández, reciente quinto año de urología ginecológica. Bueno, buenos días a todos. Gracias, doctor. Vamos a empezar con la clase. Listo. Bueno, a manera de introducción tenemos que definir el término o dar la definición de qué es la retroalimentación. Es esta información sensorial que está disponible como resultado de cualquier actividad que realiza el paciente. La biorretroalimentación es cuando nosotros utilizamos un sensor externo para que nosotros podamos obtener información acerca del proceso que se está realizando con el propósito de que podamos cambiar la calidad de medición. Esta retroalimentación puede ser intrínseca, dada por el paciente, o extrínseca, la que es dada por el médico. Ahora, el biofeedback, el objetivo o la manera en que funciona es una técnica mediante la cual los procesos fisiológicos que son normalmente inconscientes para el paciente se le presentan tanto al paciente como al terapeuta a manera de señales visuales, táctiles o auditivas. Esta señal que se obtiene se registra de una forma cuantitativa y a través de esta herramienta se le instruye al paciente para que pueda alterar esta señal y a través de esto pueda cambiar un proceso fisiológico básico. El objetivo es conseguir un resultado terapéutico específico. Las ventajas del biofeedback son que facilita el aprendizaje y ayuda a que la paciente pueda reconocer su propia musculatura y así poderle enseñar una correcta tanto contracción como relajación de los músculos del piso pélvico. Posibilita la autoevaluación del trabajo realizado, va a crear una fuerte motivación para la paciente y cada programa se puede personalizar de acuerdo a las necesidades de cada paciente. Ahora, en realidad, en teoría, todas las pacientes que sean candidatas o que tengan una indicación de iniciar un tratamiento conservador, podemos utilizar biofeedback, pero sí tenemos que tener en cuenta que la paciente debe cumplir ciertos requisitos. Tienen que ser pacientes que estén motivadas, pacientes que sean capaces de seguir instrucciones, capaces de percibir señales y pues que acepten la colocación del electrodo y el uso del equipo. Las pacientes que más se van a beneficiar de esta técnica complementaria son aquellas pacientes que no reconocen los músculos del piso pélvico, que tienen incapacidad de contraer o relajar voluntariamente los músculos del piso pélvico o que presentan una intensidad de contracción muy baja. También aquellas que intentan compensar la debilidad del músculo del piso pélvico con el uso de músculos accesorios. Es importante que desde el principio del tratamiento se le explique a la paciente cuáles son las expectativas a cumplir, ya que, por ejemplo, una paciente que cursa con una incontinencia urinaria severa, que muy probablemente amerite manejo quirúrgico, sí se puede ver beneficiada y al no recibir como una mejoría o una cura de la utilización de estas técnicas, pues puede sentirse bastante frustrada. El objetivo del biofeedback, entonces, va a ser reconocer, activar, fortalecer y coordinar estos movimientos de los músculos del piso pélvico. Nos va a permitir identificar tanto los músculos periuretrales como los músculos perianales para lograr un mejor control y un control voluntario de la musculatura estriada. Nos ayuda al correcto entrenamiento de estos músculos para aumentar la eficiencia de la contracción y aumentar la resistencia. Y vamos a poder ayudarle a la paciente a que reconozca cuáles músculos tiene que activar, cuáles tienen que relajar y así evitar la contracción de músculos accesorios, sobre todo los rectos del abdomen y los glúteos. Los instrumentos que podemos utilizar son la palpación digital, que ya les había comentado ayer la doctora Zaragoza. Podemos utilizar también el dinamómetro para medición de presiones. Y aquí hay que recordar que el perineómetro fue el primer dispositivo de presión vaginal desarrollado por Kegel y actualmente utilizamos también la manometría. La manometría es una medición de la presión en reposo y se mide también el aumento de la presión que se genera durante la contracción utilizando este manómetro que está conectado a un sensor. Este sensor puede estar insertado tanto en la uretra como en la vagina o en el recto. Y la medición va a ser en milímetros de mercurio, centímetros de agua o en hidropascales. Y la imagen que nosotros vamos a ver es la presión en reposo. La presión en reposo y cómo va elevando y relajando, y podemos ver la resistencia que lo vamos a ir desarrollando más adelante. La electromiografía es lo que más utilizamos actualmente. Con este tipo de sensores se obtiene una captación de la actividad muscular, de la actividad mioeléctrica de los músculos
Hay que recordar que cuando ocurre una contracción muscular normal, las fibras musculares de las unidades motoras se despolarizan y con esta despolarización se genera un potencial de acción. Todos estos potenciales de acciones van a generar un potencial eléctrico y este potencial eléctrico es el que es captado como un impulso nervioso y es el que es captado por el sensor electromiográfico. Entonces, lo que nosotros queremos es captar estas señales y vamos a tener una representación gráfica del cambio eléctrico, que es la suma de todos estos potenciales de acción que ocurrieron por las fibras musculares que se activaron. Y la unidad que vamos a utilizar son los microvolts. Ahora, los electrodos que más se utilizan en la electromiografía pueden ser de superficie o pueden ser intracavitarios. Los de superficie usualmente son más aceptados por la paciente porque son menos invasivos. Se asocian con menos interferencia y presencia de artefactos y en algunos casos o lugares donde se puedan colocar hay que hacer trigotomía o limpiar la piel con alcohol para que tenga una mejor conducción. Los intracavitarios pues tienen una mejor eficacia en la captación del potencial de acción, pero deben de ser de uso personalizado de preferencia y si no, pues por lo menos lavados y esterilizados. Aquí vemos una imagen de electrodo vaginal, electrodo anal y los de superficie. La desventaja de los intracavitarios es que pues, en situaciones que causan dolor o incomodidad podemos tener un uso limitado, de igual forma en embarazo, cirugía pélvica o rectal reciente y en ciertas pacientes que tienen vaginitis atrófica. Es importante que siempre tenemos que utilizar un gel de conducción neutro. Esto también lo vimos ayer un poquito, hay que recordar los músculos de piso pélvico que son los que vamos a estar estimulando con este tipo de terapias. Entonces, a manera de recordatorio, las fibras tipo 1 son las fibras lentas, alrededor del 80% en distribución. Son las fibras que son de color rojo, que tienen una alta resistencia a la fatiga, una alta concentración de mitocondrias, su metabolismo principalmente es aeróbico, tienen un excelente aporte sanguíneo y estas fibras son las que nos van a ayudar principalmente a sostener y mantener la continencia en reposo. Estas fibras van a ser las primeras en ser reclutadas en los entrenamientos de resistencia. Ahora, las fibras de tipo 2 pueden dividirse en tipo A y tipo B. Las tipo A se consideran intermedias y las tipo B se consideran rápidas. Las fibras, 2A y 2B. Las 2A son fibras pardas. Estas tienen una resistencia a la fatiga moderada a comparación de las 2B que tienen una resistencia a la fatiga baja. La concentración de mitocondrias en las intermedias es buena y en las rápidas es baja. El metabolismo es mixto en las intermedias y es solamente anaerobio en las rápidas. Y vemos que conforme van como cambiando los tipos de fibra, cambia la vascularidad. Y estos dos tipos de fibra son, por ejemplo, las intermedias son más útiles durante incrementos súbitos de presión para favorecer el cierre uretral y las rápidas se fatigan rápidamente, pero nos sirven para una contracción fásica o rápida. Entonces, en la mayor parte de los músculos se encuentran una proporción del 55% de fibras de tipo 1 y 45% de fibras de tipo 2. En el músculo elevador del ano son 70% fibras del tipo 1 y 30% fibras del tipo 2, y 3 partes del esfínter estreadurogenital contienen principalmente fibras de tipo 1. Ahora, nosotros necesitamos tener ciertos accesorios y el equipo. Tenemos que tener la máquina, que es el hardware, el programa, que es el software, y los accesorios, que van a ser los sensores, los electrodos y el cable a tierra. Y sabemos que hay diferentes equipos portátiles y que algunos tienen las funciones de la retroalimentación visual y auditiva del biofeedback y otros no. En caso de que no lo tenga, pues podemos utilizar la palpación digital que habíamos comentado. Para que nosotros podamos configurar adecuadamente el equipo, tenemos que configurar el tiempo de trabajo y el tiempo de reposo de acuerdo al objetivo de tratamiento de la paciente. Si la paciente, por ejemplo, el objetivo es fortalecer, pues va a tener más tiempo de trabajo que de reposo. Si el objetivo es relajar, pues va a tener más tiempo de reposo. Primero nosotros tenemos que configurar el equipo y captar cuál es el nivel máximo de contracción de nuestra paciente. Entonces, como vamos a ver en las prácticas, primero colocamos el sensor, le pedimos a la paciente que apriete el máximo potencial que tenga y vemos hasta dónde llega, cuántos microvolts marca. A partir de ahí vamos a nosotros determinar nuestra línea de umbral de trabajo, que usualmente es el 50% de este límite superior al que hayamos llegado. Y aquí es cuando nosotros empezamos a ver para qué le vamos a dar la terapia a la paciente. El feedback positivo
el umbral la meta tiene que estar por arriba de este umbral, y en el feedback negativo, la meta tiene que estar por debajo de este umbral. Es importante siempre posicionar los electrodos correctamente, lo que les había comentado para el vaginal y el anal, que se utilice un gel de conducción, y que el cable a tierra esté puesto preferentemente sobre estructuras óseas. Los parámetros que vamos a registrar entonces son la contracción voluntaria máxima, la duración de la contracción y la resistencia muscular, la coordinación de esta contracción, la habilidad para repetir las contracciones y la habilidad para relajar después de las contracciones. Hay que recordar estos principios de entrenamiento muscular, que es la fuerza o la máxima fuerza o contracción que puede generar el músculo, la intensidad, y es la habilidad del músculo de contraerse y relajarse tan rápido y fuerte como sea posible. La resistencia es el tiempo en el que se fatiga el músculo. Lo podemos contar en periodos, dependiendo de dónde se revise, desde 10, 15 hasta 30 segundos. Las repeticiones pues son el número de veces, usualmente hasta 10, que se puede realizar la misma contracción con una fuerza conservada, y por lo menos tenemos que tener un periodo de 5 segundos de reposo entre cada contracción, sin que sea un periodo de descanso excesivo. La fatiga pues es la falla en mantener la fuerza necesaria o esperada para la contracción de los músculos del piso pélvico más de 1 o 2 veces. Ahora, esto ya lo habíamos mencionado un poquito, de los programas de entrenamiento, que va a ser el up training y el down training. El up training es el entrenamiento que vamos a utilizar para incrementar la actividad electromiográfica de un músculo que está hipotónico y que tiene baja actividad electromiográfica. El down training, por el contrario, es el entrenamiento que vamos a utilizar para disminuir esta actividad electromiográfica y poder lograr la relajación muscular. Entonces ya hablamos del feedback positivo, del feedback negativo. También tenemos que recordar la reeducación neuromuscular, que es facilitar que se utilicen los músculos deseados e impedir la utilización de músculos accesorios, y el relajamiento. Ahora, tenemos que tener en cuenta también el tono en reposo de la paciente. Este tono lo podemos evaluar ya sea acostado, sentado o de pie. En la literatura se describe que el tono normal en reposo es de 2 microvolts. Entonces, nosotros tenemos que tener un umbral establecido un poco por encima del tono de reposo de la paciente, y se van a realizar diferentes posturas de relajamiento con estiramiento de las fibras de los músculos de piso pélvico. Nos podemos ayudar también de respiración diafragmática, y el objetivo es que la paciente se mantenga por debajo de este umbral. Se ha descrito también que pacientes que tienen un tono de reposo elevado usualmente son pacientes que tienen dificultad para el vaciamiento vesical o dispareunia, y aquellas pacientes que tienen un tono de reposo muy bajo son aquellas que pueden cursar con incontinencia urinaria o prolapso. Ahora, el protocolo de contracción voluntaria máxima nos permite estudiar el tiempo de subida y el tiempo de bajada y la coordinación del movimiento. Primero buscamos un pico máximo de contracción, usualmente son 25 microvolts, y después el umbral es configurado al 80% de este pico máximo. Este tipo de contracciones lo que van a permitir es el trabajo de las fibras 2A y 2B, que tienen una frecuencia más alta y menor magnitud de contracción, y nosotros vamos a poder identificar cuál es la curva de fatiga del paciente y ver qué tan efectivo está siendo nuestro tratamiento. Este tipo de contracciones van a tener mayor utilidad en prevención de accidentes, que es, por ejemplo, la maniobra de NAC, que conocemos que es para pacientes que tienen incontinencia urinaria de esfuerzo al momento que presentan incrementos súbitos de la presión abdominal. El protocolo de fibras fásicas va a haber uno de contracciones rápidas y uno de contracciones sostenidas. En el protocolo de contracciones rápidas, lo que queremos hacer es ver cuántas veces puede subir y bajar, ascenso y descenso, en un periodo de 15 segundos. Y vemos igual cuántas contracciones puedo realizar, el tiempo de subida, el tiempo de bajada y la coordinación del movimiento. En el protocolo de contracciones sostenidas, este va a tener una mayor utilidad en la incontinencia urinaria de urgencia, y lo que se busca es el relajamiento reflejo del músculo detrusor. Entonces, siempre recordar que estas fibras son de alta fatiga, y entonces el tiempo de reposo tiene que ser configurado por lo menos al doble o al triple del tiempo de contracción, y recordar que tenemos que estar pendientes del tono en reposo que se presente durante las contracciones. El protocolo de fibras de resistencia
Este va a ser principalmente un reclutamiento de las fibras de tipo 1, que como ya habíamos mencionado, son para sustentación y para resistencia. Tienen una frecuencia más baja y en este también se va a utilizar un porcentaje del pico máximo de las fibras fásicas. Usualmente iniciamos al 25% y podemos ir aumentando progresivamente la intensidad conforme vayan avanzando las sesiones. El tiempo de reposo en este protocolo tiene que ser igual al tiempo de contracción y esto para lo que nos va a ayudar, el objetivo que tenemos, es mejorar el soporte de los músculos del piso pélvico, favorecer el cierre uretral durante el esfuerzo y se benefician un poquito más las pacientes que tienen incontinencia urinaria de esfuerzo. El entrenamiento, aquí es un video de una paciente que está haciendo sus ejercicios, nosotros ya lo habíamos configurado. Ponemos el umbral, recordemos de acuerdo a la contracción máxima que haya presentado la paciente, va a contraer por encima del umbral y después tiene que bajar por debajo del umbral establecido. Ahora, usualmente se utilizan sesiones semanales, en algunas literaturas se describen que pueden ser hasta 3 sesiones por semana, aquí en el instituto utilizamos una sesión por semana, son sesiones aproximadamente de 20 minutos y son entre 10 a 20 repeticiones por sesión y como he mencionado, el tiempo de contracción y el tiempo de relajación depende del objetivo de tratamiento. Aproximadamente son 6 sesiones por paciente, si es una paciente que enviamos para que pudiera reconocer los músculos de piso pélvico y en la 6ª sesión ya reconoce, pues entonces ella puede hacer sus ejercicios de músculo de piso pélvico, pero a lo mejor si ya reconoce pero tiene una contracción muy débil, podemos seguirla supervisando. Además de las sesiones semanales de biofeedback, le indicamos a la paciente que tenga una práctica en casa. Se le recomienda que los haga 3 veces al día o 15 minutos por la mañana y 15 minutos por la tarde. La aplicabilidad de este tipo de terapia pues, va a ser para todas las disfunciones del piso pélvico, prolapso de órganos pélvicos, trastornos sexuales, trastornos de vaciamiento, micción no coordinada funcional, disinergia defecatoria, constipación, incontinencia fecal y dolor, que todos van a ser temas que vamos a ir abordando durante la mañana. Especialmente para la incontinencia urinaria es donde más se ha descrito el beneficio de utilización de biofeedback. En la incontinencia urinaria de esfuerzo, el objetivo, recordando, es reforzar la función de las fibras de sostén, que son estas fibras lentas, para que tengamos un tono perineal adecuado. Y tenemos que fortalecer también las fibras rápidas para asegurar la continencia durante los esfuerzos o incrementos súbitos de la presión abdominal. En la incontinencia urinaria de urgencia se tienen que reforzar las fibras del esfínter estriado y la contracción voluntaria en los episodios de urgencia activa el reflejo inhibitorio perineo detrusoriano, ayudándole a las pacientes con estos episodios de urgencia. En donde más está descrito este beneficio del biofeedback solo, biofeedback más ejercicios de músculos de piso pélvico supervisados, más electroestimulación, es en la incontinencia urinaria de esfuerzo, que vamos a tener ahorita una clase donde vamos a poder revisar esta bibliografía. Hablando un poquito de los trastornos de vaciamiento, les presento este estudio que fue publicado en el 2022. La muestra es muy pequeña, fueron solo 34 pacientes, pero pudieron comparar como tal la aplicación del biofeedback en este grupo de pacientes. Las dividieron en 2 grupos. Las primeras pacientes realizaron ejercicios de músculos de piso pélvico con biofeedback y en el grupo 2 solamente realizó los ejercicios de músculos de piso pélvico en casa. Ellos, por ejemplo, utilizaron un protocolo de biofeedback donde les daban 3 sesiones por semana de 20 minutos. En total eran 60 minutos por semana, por 12 semanas, y todas las pacientes, las 34 de cada grupo, realizaban entrenamiento en casa. Entonces, este es el protocolo que ellos pusieron para hacer las diferentes repeticiones. Lo iban incrementando. Entonces, les explican cómo realizar las contracciones, cómo las tienen que realizar. Para todo esto ya se les había dado una clase de anatomía y se había corroborado que las pacientes tuvieran un adecuado reconocimiento de los músculos de piso pélvico. Y dependiendo de la semana en la que fueran, primera o segunda semana, era la intensidad y el número de sets que iban realizando y los días que iban a su terapia de biofeedback se saltaban como ese set de ese día. Compararon a los 2 grupos y en los 2 grupos se vio una reducción de la frecuencia, se vio un aumento en el Qmax, un aumento en el flujo medio y una disminución en el volumen de orina residual. También se vio que incrementó la actividad electromiográfica y al comparar entre ambos grupos,
En el grupo 1 pues tuvieron mejores resultados, tanto en el Qmax como en el flujo medio, como en la orina residual, que era menor, y tuvieron un puntaje menor de UDI6, todo esto con intervalos de confianza estadísticamente significativos. Entonces, en este estudio se pudo concluir que se demostró la superioridad de los ejercicios de músculo de piso pélvico cuando estos son asistidos o supervisados con biofeedback. Mejoran significativamente en los síntomas clínicos, en los parámetros urodinámicos y tienen una menor actividad electromiográfica. En incontinencia anal, que también lo vamos a hablar un poquito más adelante, pues es otra aplicación donde ya se ha visto la ventaja de utilizar el biofeedback. En este artículo publicado en el 2023, que utilizaban como una electromiografía dirigida con un transductor endoanal, ellos encontraron una mejoría en el puntaje de Wexner de 13.5 a 8, una mejoría en la escala visual análoga de 3.4 a 6.7, o sea, esta era como la mejoría que ellos referían conforme iban avanzando las sesiones. La contracción voluntaria máxima aumentó de 91.7 a 110 milímetros de mercurio y este efecto se vio sostenido en las revaloraciones a 6 y 12 meses. En este otro estudio que está del lado derecho, que fue publicado en el 2013, ya tiene un poquito más tiempo, pero fue una revisión que incluyó dos ensayos clínicos aleatorizados, donde se demostró que había una mayor eficacia al combinar la electroestimulación del biofeedback. En el grupo que solo se les dio electroestimulación, presentaron una mejoría entre el 42 y el 54%. Las pacientes que solo utilizaban biofeedback tuvieron una mejoría entre el 27 y el 31%, y la mejoría en este grupo fue el 75%. En dolor pélvico crónico también puede tener cierta aplicabilidad. Nuestro objetivo siempre va a ser promover la relajación muscular y mejorar el control motor en este grupo de pacientes. Lo que nosotros queremos es mejorar los síntomas dolorosos y la calidad de vida, y se ha demostrado también el efecto positivo que tienen los ejercicios de músculos de piso pélvico y el biofeedback sobre la reducción del dolor, la mejoría de los síntomas y de la calidad de vida. Esta es una revisión sistemática publicada en el 2022. Se incluyeron muchos estudios, pero en realidad los resultados son heterogéneos. No todos apoyan como tal o vieron un resultado como tal en este grupo de pacientes. Sin embargo, se considera una terapia que podemos utilizar ya que no se han reportado efectos adversos, y en donde más identificaron que tenía resultados eran pacientes que tenían un fenotipo de dolor musculoesquelético y en pacientes con vestibulodynia y vaginismo. A manera de conclusiones, recordar que el biofeedback o la ventaja del biofeedback, el objetivo está en mejorar la capacidad de enseñar a una paciente una técnica adecuada de la contracción de los músculos del piso pélvico en tiempo real. Tenemos que tomar en cuenta qué pacientes vamos a implementar esta técnica. Tienen que ser pacientes que estén motivadas, que sean capaces de seguir instrucciones, y el biofeedback se puede utilizar solo o como una terapia complementaria al uso de electroestimulación y podemos obtener mejores resultados. Va a permitir a la paciente aumentar la adherencia al tratamiento y por lo tanto va a mejorar sus resultados, y es necesario un correcto diagnóstico y entender la fisiopatología de la enfermedad para que podamos programar el protocolo ideal para nuestra paciente. Muchas gracias. Ahora para nuestra siguiente ponencia la va a dar la doctora Cintia Velázquez, R5, residente de quinto año de urología ginecológica. Hola, muy buenos días. Vamos a continuar con el temario. El día de hoy les voy a presentar una clase sobre el uso de la electroestimulación en incontinencia urinaria y también en trastornos de vaciamiento vesical. Vamos a revisar un poco de la evidencia que hay sobre el uso de esta terapia, tanto en incontinencia urinaria de esfuerzo como en incontinencia urinaria de urgencia y también en los trastornos de vaciamiento vesical que se dividen. Como antecedente tenemos que la electroestimulación del nervio tibial posterior fue mencionada por primera vez en la década de los 80, más o menos en 1983 Maguire y colaboradores utilizaron la vía transcutánea y también observaron que habían efectos urológicos con este tipo de terapia, y en los 90 se describió que la electroestimulación percutánea para vejiga hiperactiva provocaba un efecto inhibitorio. Debemos de recordar de que esta terapia puede ser aplicada de forma percutánea y transcutánea.
y también de que el objetivo de la estimulación del nervio tibial posterior es que module la función vesical, también de que haga una estimulación sobre las fibras mixtas, que son tanto sensitivas como motoras, y que estimule las raíces sacras y suprasacras que van a ir desde L4 hasta S3. Esto provoca una estimulación aferente que va a hacer que proyecte el efecto a través desde el nervio tibial posterior hasta la médula sacra, y también que se active el centro sacro de la micción y el núcleo de Onuf, que ya hablábamos ayer en las clases de anatomía. En dependencia del tipo de frecuencia que nosotros utilicemos, vamos a encontrar una actividad inhibitoria o una actividad estimulatoria, y eso nos va a ayudar a que dependa de eso el tipo de tratamiento que apliquemos. Hay que recordar que este tipo de energía se puede aplicar tanto en varias partes de la disfunción del piso pélvico, como el síndrome de vejiga hiperactiva, la incontinencia urinaria de urgencia, los trastornos de vaciamiento vesicales y también en la incontinencia anal. En el caso de la estimulación del nervio tibial posterior, esto va, al momento que nosotros se lo aplicamos a la paciente, como pudieron observar ayer, esto va a permitir que la paciente perciba una sensación que viaja desde el primer dedo del pie hacia arriba. Al disminuir la amplitud, en este punto la paciente va a tener una disminución en la excitación motora, pero las fibras sensitivas continúan siendo estimuladas y la paciente va a percibirlo, pero siempre y cuando sea cómodo para ella lo podemos dejar a ese nivel. Al aumentar la estimulación, nosotros podemos ver cómo se activa la vía motora y empieza el movimiento del primer dedo del pie, y en dependencia de esa estimulación nosotros vamos a dar la frecuencia y el tratamiento. En cuanto a la colocación de electrodo, hay que tomar en cuenta de que la paciente debe estar en decúbito supino. Vamos a utilizar 2 electrodos superficiales que van a ir ubicados en el nervio tibial posterior o en su trayecto. El primer electrodo se debe de colocar medial al malleolo, y el segundo vamos a ubicarlo 10 centímetros por arriba, o más bien proximal a la pierna. Se aplican un total de 12 sesiones de electroestimulación, la cual debe de realizarse una por semana en dependencia del tratamiento que vayamos a aplicar. Entonces, comenzando con la incontinencia urinaria de esfuerzo, debemos de recordar de que es toda aquella pérdida involuntaria de orina que se asocia al esfuerzo como tal. El uso de electroestimulación en este tipo de terapia ha sido controvertido, ya que es importante su manejo en la disfunción miccional, pero debemos de combinarlo con otras terapias, como mencionaba la doctora en el caso del biofeedback. El mecanismo de acción en dependencia de la causa de la incontinencia urinaria, y va a ir dirigido también al tipo de estructuras que nosotros dirijamos la terapia. El objetivo va a ser tratar la incontinencia, ya sea por la falta de actividad del músculo estriado, ya sea el cierre uretral, o también cuando busquemos reducir la actividad del detrusor en el caso, por ejemplo, de la vejiga hiperactiva. Este artículo habla sobre la incontinencia urinaria de esfuerzo y la aplicación de electroestimulación con electrodo intravaginal. Menciona una prevalencia del 25 al 45% de incontinencia urinaria de esfuerzo en la población general, y recordemos de que esta patología va a afectar la calidad de vida y además tiene un impacto socioeconómico. En el caso de la electroestimulación, un tratamiento que no es invasivo, es costo efectivo y que también tiene mínimos efectos adversos cuando nosotros lo aplicamos. El objetivo en el caso de la incontinencia urinaria de esfuerzo va a ser ayudar a la debilidad muscular, provocar una activación de los músculos del piso pélvico, y en la parte del nervio pudendo a poder realizar un biofeedback, y que esto nos ayude a que la paciente perciba sus propios músculos del piso pélvico y también que reconozca la anatomía como tal. El objetivo en este estudio fue realizar un fortalecimiento de los músculos del piso pélvico, aumentar la circulación a nivel periuretral y también aumentar la presión de cierre uretral. Como objetivo ellos tenían, ¿verdad?, valorar o determinar la efectividad de la electroterapia intravaginal como monoterapia para la incontinencia urinaria de esfuerzo. Fue una revisión sistemática que se realizó en el 2020 y ellos hicieron una comparación entre manejos conservadores, el no hacer ninguna intervención, y ellos valoraron la cura objetiva con la prueba de la toalla y la cura subjetiva con parámetros de cuestionarios de calidad de vida. En cuanto a la cura objetiva, ellos encontraron de que en este forest plot podemos observar de que había más favor hacia la terapia de electroestimulación que no dar tratamiento. En cuanto a la cura subjetiva, que era la percepción que la paciente tenía sobre la terapia, encontramos de que la paciente también tenía
en este caso ellos encontraron de que no había mucho favor a la electroestimulación, más bien al no dar tratamiento. Y en cuanto a los cuestionarios de calidad de vida, que eran como parámetros más objetivos, ellos encontraron de que estaban más a favor de la electroestimulación que a otros tratamientos. En cuanto a los efectos adversos, recordemos de que esta fue una terapia que se dio intravaginal, entonces ellos encontraron de que estaban más a favor de otros tratamientos en no encontrar efectos adversos, a diferencia de los casos que se dieron electroestimulación intravaginal. Entonces, como conclusión, ellos sugieren de que la electroestimulación con electrodo intravaginal va a ser mayor a no dar ninguna terapia para la cura objetiva, que era la prueba de la toalla, de que la electroestimulación iba a ser mayor a no dar terapia en cuanto a la cura subjetiva con los cuestionarios de calidad de vida y que va a ser superior a otros tratamientos en cuanto al número de episodios de incontinencia urinaria, los cuestionarios de calidad de vida y también la tasa de cura objetiva, que fue la prueba de la toalla. Además, hay que recordar de que para la incontinencia urinaria de esfuerzo, pues los niveles de evidencia para los artículos que existen son limitados. Hay escasos estudios controlados aleatorizados que tengan una calidad adecuada y que se necesita mayor evidencia para poder recomendar solamente la electroestimulación intravaginal como terapia sola, como monoterapia, pero podemos asociarlo al biofeedback y esto puede mejorar más. En cuanto a este otro estudio, menciona sobre igual, ¿verdad?, la eficacia y la seguridad de la electroestimulación para la incontinencia urinaria de esfuerzo. Fue una revisión sistemática y como objetivo ellos tenían evaluar tanto a corto como a largo plazo el uso de la electroestimulación en estas pacientes con incontinencia urinaria de esfuerzo. Se revisaron diferentes bases de datos desde 1995 hasta el 2020 y ellos encontraron, ¿verdad?, o dividieron a la población en dos grupos, un grupo que sí recibió electroestimulación, que se dividió en electroestimulación superficial, otra con electrodo vaginal y también con electroacupuntura. Y en el caso de los que no recibieron electroestimulación, se hizo una electroestimulación simulada o ninguna intervención. Entonces, al momento de que ellos compararon este tipo de intervenciones, encontraron de que en cuanto a la calidad de vida, había mejoría en la calidad de vida en las pacientes que recibieron electroestimulación. En cuanto a los episodios de incontinencia, también hubo menos episodios de incontinencia en las pacientes que recibieron electroestimulación. Y en cuanto a la pérdida urinaria, también observaron de que mejoraba las pérdidas con las pacientes que recibieron electroestimulación. Además, cuando compararon el tipo de electroestimulación que había recibido la paciente, si fue superficial o fue con electrodo vaginal, ellos encontraron de que tuvieron menos efectos adversos aquellas pacientes que recibieron la electroestimulación superficial en comparación a las que recibieron la terapia con electrodo vaginal. En cuanto a la eficacia a corto y largo plazo, ellos encontraron en las pacientes que tenían o que recibieron la terapia en menos de 3 meses que hubo mejoría tanto sobre todo en los diarios vesicales que fueron menores a 3 días y asimismo para las pacientes que recibieron un tratamiento mayor o más prolongado en cuanto a la electroestimulación. Como conclusión, ellos mencionan de que la electroestimulación puede mejorar tanto los cuestionarios de calidad de vida a largo y corto plazo para las pacientes con incontinencia urinaria de esfuerzo. Va a haber una reducción a corto plazo en la pérdida de orina y también una reducción a largo plazo en la frecuencia de episodios de incontinencia. En cuanto a la incontinencia urinaria de urgencia, debemos de tomar en cuenta de que el objetivo o la hipótesis del funcionamiento de la electroestimulación va a ser de que ésta estimule los músculos del piso pélvico, induciendo una contracción refleja de los músculos estriados periuretrales y parauretrales. Esto también la electroestimulación puede causar una estimulación del reflejo inhibitorio del detrusor y que nos ayude a hacer un retraso en el reflejo de la micción para que la paciente no tenga que ir tantas veces al baño, que se active el arco reflejo, ¿verdad?, a nivel de las raíces sacras y en el centro reflejo de la micción. Y otra cosa importante es que haya una excitación de las fibras beta aferentes del nervio pudendo para que se produzca la inhibición. Este artículo habla sobre la estimulación del nervio tibial transcutáneo para tratar la incontinencia urinaria de esfuerzo y fue un estudio en el cual se le dio un seguimiento a las pacientes por 12 meses. Fueron un total de 106 pacientes en una clínica uroginecológica a las cuales se les pidió que, además de la electroestimulación, tuvieran ejercicios del músculo de piso pélvico, que realizaran 15 contracciones al menos 3 veces por día, que realizaran terapia conductual por 12 semanas y se les dio seguimiento por 3 meses, una consulta por mes.
En estas pacientes encontraron, ¿verdad? Se dividieron en dos grupos. El grupo 1, en el cual solamente recibió manejo con ejercicios de los músculos del piso pélvico, y el segundo grupo en el cual se combinó la terapia, tanto ejercicios del músculo del piso pélvico como la electroestimulación del nervio tibial unilateral. Entonces, ellos le realizaron a la paciente 12 sesiones de electroestimulación, en la cual el electrodo negativo iba, ¿verdad?, medial o en la parte interna del malleolo medial, y el otro 10 centímetros por encima de este o hacia proximal. La terapia que ellos dieron fue un TENS bifásico asimétrico, en el cual el pulso variaba de 10 a 50 miliamperios, con una duración de fase o de pulso de 200 milisegundos, una frecuencia de 10 Hz, y se les dio terapia de hasta 30 minutos. Dentro de los resultados que ellos encontraron, observaron que hubo diferencia entre la revisión antes y después de la terapia en las pacientes que recibieron electroestimulación, con disminución del número de micciones por día, disminución en la nocturia, asimismo en los episodios de incontinencia urinaria de urgencia, y realmente al momento de comparar la incontinencia urinaria de esfuerzo, pues no hubo ninguna diferencia significativa. Y en cuanto a la eficacia de esta, ellos encontraron que el grupo 1, que fueron los que recibieron la electroestimulación, tuvo una eficacia de hasta el 82% de las pacientes, en las pacientes. Y luego ellos compararon, ¿verdad?, y vieron en cuanto al grupo que recibió electroestimulación y los que no recibieron, en cuanto a los cuestionarios de calidad de vida, también encontraron una P estadísticamente significativa, lo que menciona de que sí hay mejoría en la calidad de vida en estas pacientes que reciben electroestimulación. Como conclusión, ellos mencionan, ¿verdad?, que la electroestimulación en la incontinencia urinaria de urgencia va a ser eficaz y que va a disminuir las pérdidas urinarias hasta en un 50%, la eficacia de esta terapia llega hasta un 82.4%, y que la técnica transcutánea no es inferior a la técnica percutánea. En cuanto al trastorno de vaciamiento vesical, que incluye diferentes patologías, tenemos de que para poder hablar de un trastorno de vaciamiento debemos de saber cómo se da el vaciamiento normal. En el caso del vaciamiento normal va a ser aquel que se logra mediante una contracción continua del músculo detrusor, que se inicia voluntariamente y que va a conducir al vaciamiento completo de la vejiga en un tiempo normal y en ausencia de obstrucción. Entonces, cuando hablamos de la disfunción del vaciamiento femenino, vamos a hablar de una micción que es anormalmente lenta o incompleta, con tasas de flujo lento o con también presencia de orinas residuales altas. Y debemos de recordar de que ante una sospecha de trastorno de vaciamiento, el diagnóstico debe ser a través de estudios de urodinamia. Los trastornos de vaciamiento se van a dividir principalmente en dos tipos, los que son obstructivos y los que son disfuncionales. Sobre todo en el caso de la obstrucción vamos a tener los obstructivos anatómicos, que pueden ser causados por prolapsos de órganos pélvicos, por iatrogenia o también por estenosis uretrales. Y en cuanto a los funcionales, se van a dividir en no neurológicos y los neurológicos. Y en el caso de la hipoactividad del detrusor, lo podemos encontrar como subdividido en neurológico, farmacológico o también otros. Ante estos dos grandes grupos, tanto obstructivo como hipoactivo, vamos a encontrar que en el caso de los obstructivos van a representar del 2 al 23% de todos los trastornos de vaciamiento. Entonces siempre es importante que nosotros lo sospechemos, y estas son diferentes causas de obstrucciones del tracto de salida en la mujer. Y en el caso de la hipoactividad del detrusor va a representar de un 12 a un 45% de todos los casos de trastornos de vaciamiento, y pueden ser causados por diferentes causas, como les mencionaba, tanto neurológicas, el tipo de medicación que la paciente tenga u otros. Como causas generales, para hablar para seguir hablando sobre la evaluación de este tipo de trastorno, es importante que nosotros abarquemos con la paciente estudios como la historia clínica, una historia clínica complementaria y completa, en la cual nosotros abordemos los antecedentes médicos que la paciente tiene, el uso de fármacos que la paciente utiliza, porque muchas veces son pacientes con polifarmacia, los antecedentes quirúrgicos, ginecológicos y obstétricos de la paciente, además de los antecedentes neurológicos y urológicos que la paciente haya tenido previamente. Las pacientes con disfunción de vaciamiento van
van a coexistir con síntomas de llenado, ya que ellas miccionan volúmenes bajos y siempre van a tener orinas residuales altas. Los síntomas de llenado usualmente son más prevalentes que los de vaciamiento, con un 67.9%, y todas estas mujeres que tengan trastorno de vaciamiento, vamos a tener que la frecuencia urinaria va a ser la queja más común. Las pacientes van al baño y eso es lo que más les aqueja. Seguida de la disuria y también la incontinencia urinaria de urgencia. Como abordaje diagnóstico, en toda paciente que nos aqueje síntomas de trastorno de vaciamiento, lo principal va a ser la realización de una orina residual en el consultorio. En caso de que encontremos orinas residuales altas, sería adecuado evaluar con estudios de imágenes, por ejemplo el ultrasonido renal, con medición de orina residual, también la cistoscopía si estamos sospechando de alguna alteración anatómica, la función renal para ver que no haya ninguna alteración de esta, y también los estudios urodinámicos para llegar a un diagnóstico adecuado. Entonces, como les mencionaba, los trastornos de vaciamiento se dividen en diferentes patologías. Vamos a abordar sobre todo la micción no coordinada funcional y también el trastorno por detrusor hipoactivo. En el caso de la micción no coordinada funcional, vamos a encontrar pacientes con flujo intermitente o fluctuantes. Vamos a encontrar contracciones involuntarias o intermitentes de los músculos periuretrales estriados o de los elevadores del ano, y también vamos a encontrar que son pacientes que no tienen una relajación completa del piso pélvico al momento de la micción y que además son mujeres neurológicamente íntegras, que no tienen alteraciones neurológicas. En cuanto al tratamiento para la micción no coordinada funcional, la primera línea va a ser el biofeedback, porque nosotros debemos de corregir el comportamiento aprendido que la paciente tiene. Ella intenta miccionar, pero al momento de hacer contracción del músculo del piso pélvico, esto causa obstrucción. Entonces, el objetivo va a ser relajar los músculos del piso pélvico durante el vaciamiento, y es importante que nosotros lo evidenciemos a través del diagnóstico de urodinamia con la actividad electromiográfica que la paciente presente. Este estudio es un estudio que menciona diferentes usos de la uroflujometría y también el biofeedback para trastornos de vaciamiento en pacientes femeninas. El objetivo principal, como les mencionaba, era restaurar el patrón de micción normal en este tipo de pacientes con una reducción de la actividad pélvica que está exacerbada y también la eliminación de la sintomatología, sobre todo la de almacenamiento y llenado. El manejo requiere una combinación de terapias tanto cognitivas como comportamiento físico y farmacológico en caso de que no responda, y también que inicialmente esta terapia se inició a realizar en niños con micciones no coordinadas funcionales y que últimamente se ha aplicado en mujeres y hemos visto mejoría en ella. En este estudio se incluyeron 142 pacientes, de las cuales 86 completaron los estudios y se dividieron en 4 grupos. El grupo 1, en el cual se aplicó solamente biofeedback, el grupo 2, en el cual se aplicó biofeedback seguido por uroflujometría, el grupo 3, en el cual se aplicó biofeedback, se siguió por uroflujometría y además ejercicios del músculo de piso pélvico, sobre todo con énfasis en relajación, y el grupo 4 en el cual no se dio ninguna terapia. Entonces, en estas pacientes nosotros pudimos observar de que hubo mejoría en cuanto a los datos o valores de urodinamia en las pacientes que sí recibieron biofeedback en combinación con otros tratamientos en comparación a aquellas que no recibieron ningún tratamiento. Recordando de que las primeras complicaciones de los trastornos de vaciamiento van a ser las infecciones de vía urinaria, también el estudio hizo una comparación en cuanto a los diferentes grupos que recibieron tratamiento, y estas pacientes comenzaron el estudio con un 100% de infecciones de vía urinaria a repetición, y a los 12 meses de seguimiento podemos observar que las 3 que recibieron diferentes terapias con biofeedback disminuyó de un 100% hasta un 20% el número de episodios de infecciones urinarias recurrentes, a diferencia del grupo 4, que fue el que no recibió ningún tratamiento, que persistía hasta en un 90.4%. Entonces podemos decir de que la disminución de los síntomas de vaciamiento y almacenamiento con el biofeedback van a mejorar en pacientes que tienen micción no coordinada funcional, y por lo tanto va a mejorar también el tipo de complicaciones que estas pacientes puedan tener, y que los programas de entrenamiento también fueron efectivos para mejorar el patrón de micción y la disminución de la orina residual, como vimos en los valores de urodinamia. A seguimiento de este mismo artículo, ellos
hicieron una comparación sobre la eficacia del biofeedback y los ejercicios de músculo de piso pélvico en mujeres con trastornos de vaciamiento, en el cual ellos compararon también los parámetros de urodinamia, y en lo cual pudieron observar de que al realizar este tipo de terapia ellos tenían un Qmax mayor con volúmenes vaciados vesicales mayores después de la terapia. Entonces, podemos definir de que el biofeedback y la terapia de electroestimulación sí es adecuado para el manejo de las micciones no coordinadas funcionales. En cuanto al otro caso de trastornos de vaciamiento, que sería el detrusor hipoactivo, nosotros podemos saber, ¿verdad?, que el diagnóstico de este se va a dar por urodinamia, en el cual nosotros podemos ver que la paciente tiene un vaciado o una micción, pero en ausencia de contracción del detrusor. No se puede mostrar a través del estudio de urodinamia la contracción del detrusor, y por lo tanto los criterios principales van a ser una presión del detrusor a Qmax menor a 20 centímetros de agua y también un Qmax menor a 15 ml por segundo en cuanto a la flujo-presión. Entonces, para este tipo de enfermedad, nosotros debemos de tener dos tipos de tratamiento, que puede ser el invasivo y el no invasivo. En el caso del no invasivo va a ser toda aquella terapia conductual, las modificaciones del estilo de vida, el entrenamiento vesical y también la doble o triple micción. Y en el caso del invasivo va a ser el uso de cateterismo. Pero también tenemos la terapia con electroestimulación. Entonces, en el caso de la electroestimulación para el detrusor hipoactivo o las retenciones urinarias no obstructivas, tenemos este estudio que mencionaba como objetivo principal, investigar la evidencia que respalda la hipótesis de que la terapia con TENS y nervio tibial posterior puede restaurar parcialmente la micción y disminuir la necesidad de que las pacientes estén usando cateterismo limpio intermitente en aquellas pacientes que tienen una retención urinaria no obstructiva. Entonces, como resultados primarios, ellos valoraron la capacidad vesical, la orina residual y las infecciones de tracto urinario. Fueron un total de 277 pacientes y se revisaron 4 estudios que abarcaron la terapia con electroestimulación del nervio tibial posterior y 3 estudios que utilizaron TENS, tanto vaginal, supravaginal como abdominosacro. Entonces, ellos encontraron de que la terapia con la estimulación del nervio tibial posterior tenía en el 25 al 41% de las pacientes tuvo una disminución de los casos, también una disminución del 50% en la frecuencia o el volumen del cateterismo por día en 24 horas. También ellos mencionan que la eficacia del TENS en adultos se informó de manera heterogénea, no hubo mucha diferencia, y que la tasa subjetiva de éxito de la terapia de electroestimulación transvaginal fue del 80%. Así también como la terapia del TENS abdominosacro, que redujo el número de pacientes que dependían del uso de cateterismo para vaciar la vejiga hasta en un 43%. Entonces, en conclusión, ellos mencionan de que existen efectos beneficiosos tanto de la energía TENS como la estimulación del nervio tibial posterior en varios aspectos, tanto objetivos como subjetivos, de la función vesical en pacientes que tienen retención urinaria no obstructiva. Este otro estudio tuvo como objetivo determinar el efecto de la terapia con electroestimulación del nervio tibial posterior percutánea en pacientes con trastorno de vaciamiento idiopático no obstructivo. Fue un estudio multicéntrico que incluyó 39 pacientes, 12 hombres y 27 mujeres, en las cuales se le dio electroestimulación por 12 semanas con una duración de 30 minutos. Ellos hicieron la evaluación con cuestionarios de calidad de vida y también con estudios de urodinamia, tanto con citometría de llenado como flujo-presión. Y ellos encontraron de que hubo una disminución del 50% de los volúmenes residuales en el cateterismo de 24 horas. También en la tabla 2 nosotros podemos observar en cuanto al tiempo de evolución del tratamiento, tanto desde el inicio de la terapia hasta las 12 semanas que las pacientes recibieron tratamiento, y podemos observar cómo hubo volúmenes disminuidos en cuanto a las pacientes al final de la terapia, de, por ejemplo, 800 ml hasta 450 al momento de hacer la cateterización, y también el número de cateterismos que las pacientes necesitaron y la mejoría en los cuestionarios de calidad de vida, los cuales tienen, en comparación, si tienen un puntaje más alto, pues es mejor. Y vemos que todo esto con la P estadísticamente significativa. Entonces, ellos mencionan que el 60% de los pacientes consideraron la terapia como exitosa, o sea, desde el punto de vista subjetivo, pero el parámetro objetivo al momento de hacer la medición de orina residual fue también importante.
El 39% presentó volúmenes menores a 100 ml en su cateterismo y eso también se tomó como exitoso. La terapia con electroestimulación, por lo tanto, es la de primera elección, es una terapia barata, mínimamente invasiva y fácil de realizar en comparación al autocateterismo. Este otro estudio también habla sobre la estimulación del nervio tibial posterior, sobre todo en pacientes que tienen difusiones del tracto urinario inferior. En estas pacientes se utilizó una terapia con una aguja calibre 34 en la cara interna del malleolo de 4 a 5 centímetros hasta que se lograba observar la flexión del primer dedo del pie. Se utilizó una fase de 200 milisegundos con frecuencias de 20 Hz y la máxima intensidad tolerada por la paciente. Se dio una terapia de 30 minutos una vez por semana por 12 semanas en 81 pacientes con retención urinaria no obstructiva. Entonces ellos encontraron un éxito del tratamiento del 41 al 100% de acuerdo a los parámetros de cada estudio que revisaron y que los parámetros que cada estudio eligió como éxito. Ellos además mencionaron pues, que lamentablemente no existen ensayos controlados aleatorizados sobre este tema y que solo ensayos prospectivos no aleatorizados de un nivel de evidencia pues, no tan alto de 2 a 3. En cuanto al mecanismo de acción para la estimulación del nervio tibial posterior para las disfunciones del piso pélvico o también las enfermedades del tracto urinario inferior, es importante esto al momento de ver el tipo de frecuencia que nosotros vamos a utilizar, ya que si nosotros queremos una respuesta inhibitoria, como veíamos al inicio para la incontinencia urinaria de urgencia, vamos a tener que usar energías bajas de 5 Hz, y al momento de nosotros querer hacer una actividad mayor en el músculo detrusor, debemos utilizar energías por lo menos de 50 Hz. Esto va a provocar una excitación significativa en la actividad de la vejiga después de 30 minutos de estimulación y esto va a provocar, por lo tanto, un mayor beneficio a la máxima intensidad siempre y cuando la paciente pueda tolerarlo. Entonces, para ir finalizando, como conclusiones tenemos que la electroestimulación disminuye los episodios de incontinencia urinaria de esfuerzo, mejora los resultados en los cuestionarios de calidad de vida y también la tasa de cura objetiva con la prueba de la toalla. La electroestimulación también es eficaz en la incontinencia urinaria de esfuerzo, disminuyendo las pérdidas urinarias hasta en un 50% y con una eficacia del 82.4%. Y que la terapia de biofeedback es una opción, es prácticamente la primera opción en mujeres con micción no coordinada funcional, y también que la combinación de los ejercicios del músculo del piso pélvico más el biofeedback va a ser una mejora en el patrón de micción y también una disminución en las orinas residuales en estas pacientes. Además que la terapia con electroestimulación es de primera elección para tanto el trastorno de vaciamiento obstructivo como la micción no coordinada funcional. Y recordar siempre de que es barato, mínimamente invasivo y fácil de realizar, tanto para el personal de salud como para la paciente. Muchas gracias. Nuestro siguiente ponente es el doctor Edgar González. Él es el coloprocto del hospital. Va a dar la clase de incontinencia fecal y anismo. Hola, muy buenos días a todos. Listo. Gracias. Bueno, primero que nada, muy buenos días a todos. Gracias al comité organizador, al Departamento de Uroginecología por la invitación. Yo soy Edgar, soy cirujano de colon y recto, cirugía general, soy adscrito aquí al instituto y estoy en apoyo a la clínica de piso pélvico en relación al compartimento posterior. Antes que nada, uroginecólogos, ¿qué más tenemos el día de hoy? Fisioterapeutas, ginecos, rehabilitación y ningún cirujano de colon y recto. Bueno, mi intención, estos pacientes les van a llegar a ustedes, entonces mi intención es darles a conocer todo este proceso, prevaloración por ustedes, pretratamiento, para que sepan cómo se presentan estos pacientes y lo más importante aún, saber elegir la terapia que cada uno de estos pacientes necesita, porque hablar de biorretroalimentación es un mundo aparte, entonces tenemos que ver qué pacientes irán, no sé, a relajación, qué pacientes irán a fortalecimiento, qué pacientes debemos enfocarnos en las sensibilidades, etcétera, etcétera. Entonces, este es el piso pélvico.
digo, es instituto de perinato, entonces vamos a hablar del piso pélvico femenino, pero también se puede hablar del piso pélvico masculino. Pero lo más frecuente es que sean mujeres. Entonces hablaremos específicamente o a nivel muy general del piso pélvico femenino. Hay un compartimento anterior y medio que ustedes dominan, o sea, es el área de los fisioterapeutas, es el área de los uroginecólogos, y hay un compartimento posterior que es el que yo suelo manejar. Ni ustedes se suelen meter mucho a mi compartimento, ni yo me suelo meter mucho a sus compartimentos. Entonces, y eso está mal. O sea, la intención es que esto sea un tratamiento multidisciplinario. Y por eso me gustó mucho este review que habla de alteraciones del piso pélvico, en donde una de sus principales conclusiones es que debe ser un tratamiento multidisciplinario. Tiene que haber fisioterapeutas, uroginecólogos y cirujanos de colon y recto, no trabajando de forma separada. No es que me llegue a mi consulta, lo valoro y después se los regreso, sino trabajando en equipo como lo hacemos en el instituto. ¿Okay? No son cosas raras, o sea, realmente hablar de incontinencia fecal y de anismo o alteraciones de la evacuación es algo muy frecuente y se está haciendo cada vez más frecuente por el simple hecho de que, uno, están viviendo más y dos, se les está quitando la pena. O sea, nuestras abuelitas, por ejemplo, creían o siguen creyendo que el que se les escape un gas, el que se les escape unas gotitas de orina cuando orinan o cuando tosen o cuando hacen algún esfuerzo era normal y debido a la edad. O sea, realmente no. O sea, realmente esto es una patología que necesita tratamiento. Hablando de la incontinencia fecal, por ejemplo, existe una prevalencia alrededor del 7 al 15% en promedio en mujeres de edad avanzada y hospitalizadas o institucionalizadas. La prevalencia llega a ser hasta del 50%. O sea, si todas ellas se atendieran, la consulta estaría aún más llena de lo que está ahorita. Es decir, es un área de oportunidad que todos nosotros tenemos. Y hablando de las alteraciones propiamente del piso pélvico evacuatorias, que entran en el rubro de estreñimiento crónico, es algo súper frecuente, incluso es de las causas más frecuentes de consulta en la consulta de gastroenterología, que va aproximadamente del 11 al 18%, pero es una prevalencia que va aumentando con la edad. Lo que nos vamos a enfocar es aquí, a la disinergia del piso pélvico, que es causa aproximadamente del 13% de los pacientes con estreñimiento. ¿A quiénes les vamos a dar biorretroalimentación? A las pacientes con disinergia. Si intentamos darle biorretroalimentación a las pacientes con síndrome de intestino irritable, con estreñimiento crónico, con tránsito lento, con síndrome de intestino irritable, con predominio de estreñimiento, constipación, etcétera, realmente no les va a funcionar. Pero si sabemos seleccionar muy bien a la paciente, tiene tasas de éxito arriba del 80%. ¿Ok? Bueno, para hablar de qué terapia les vamos a dar, primero les tengo que decir en qué consiste la incontinencia, pero también en qué consiste el estreñimiento crónico provocado por disinergia del piso pélvico. La fisiología normal es que primero llega el bolo fecal a la ámpula rectal, es sensado por la mucosa y si el evento social no lo permite, es decir, si en ese momento la paciente no puede ir al baño, existe una contracción del esfínter anal externo y del piso pélvico, y esa contracción empuja el ángulo, no sé si tengamos señalador con el puntero, ¿se alcanza a ver mi puntero? Bueno, cuando existe continencia, hay un empuje del músculo puborectal, que es una U que se inserta en el pubis, y esto empuja el ángulo anorrectal hacia adelante, agudizando este ángulo que vemos aquí. Eso es súper importante en el anismo. Este ángulo se agudiza, es decir, esto sirve como compuerta tanto mecánica como funcional. Es un tapón realmente. Y cuando existe el momento óptimo para la evacuación, se relaja el piso pélvico, se relaja el esfínter anal, se relaja el músculo puborectal, existe una
rectificación del ángulo anurectal, eso acompañado de una maniobra de Valsalva, se consigue la evacuación. Entonces, para tener continencia, no solamente se involucra el esfínter anal, para tener continencia se involucra el piso pélvico, las características del recto, la sensibilidad, perdón por el término, compliance, capacitancia del recto, si el paciente tiene diarrea, etc. Y para tener un adecuado hábito evacuatorio tiene que haber toda esta relajación del piso pélvico para poder evacuar. Entonces vamos a hablar ahorita de la incontinencia fecal, que no es un peligro para la vida, pero sí es una gran alteración para la calidad de vida de nuestros pacientes. Entonces, ya vimos que la continencia no solamente depende del esfínter anal, depende de los nervios que llegan a la cavidad pélvica, del complejo esfintérico tanto interno como externo, del piso pélvico, de la función rectal y de las características de las evacuaciones. ¿Dónde entra la bioretro? Aquí, aquí y aquí. ¿Ok? Factores de riesgo, pues lo que vemos diariamente en nuestras consultas, pacientes añosas, con diarrea, diabéticas, sedentarias, obesas, o sea, todos los factores de riesgo del mexicano son todos los factores de riesgo para tener incontinencia fecal. Y acuérdense, no solamente depende del esfínter anal, depende de muchas causas. ¿Ok? Bueno, según las últimas revisiones, vamos a basarnos mucho en la Sociedad de Gastro, vamos a basarnos mucho en las guías de la Sociedad de Coloprocto para ver dónde estamos en relación al piso pélvico y dónde estamos en relación a la bioretro. Si me paso de tiempo, me avisan, por favor, porque me emociono con el tema y se me va. Entonces, si se aburren, me avisan. Entonces, ¿qué vamos a hacer en la consulta? O bueno, ¿cómo se las voy a mandar yo a sus terapias y a sus consultas? ¿Qué debía haber hecho yo que ustedes ya by the book deberían ver? Este paciente tiene anismo, este paciente tiene anismo tipo 1, 2, 3 o 4, o este paciente tiene incontinencia por X o Y. Entonces, la terapia que mejor le va a ir va a ser con esto. Si no se las mando así, van a tener que completar o complementar el protocolo diagnóstico para saber más o menos qué terapia les tenemos que dar a los pacientes. Entonces, lo que tenemos que empezar generalmente es con estudios del piso pélvico como una manometría, ya con eso decidir qué terapia le van a dar. ¿Ok? Bueno, ¿qué es lo que hacemos en la consulta? Pero a mandárselos la historia clínica completa a nivel de compartimento posterior. O sea, ustedes ya hicieron la historia clínica en relación al compartimento anterior y medio, falta complementarla con el compartimento posterior, usando muchas escalas. O sea, cuando tenemos tantas escalas para valorar rubro de incontinencia es porque realmente una no es 100% efectiva o una no es 100% completa. Y la mayoría de estas pacientes acabarán en una manometría. La manometría es un estudio diagnóstico en donde valoraremos la fisiología del piso pélvico, la fisiología anorrectal, las presiones de reposo del esfínter anal, tanto interno como externo, las presiones a la contracción, las presiones a la relajación, la sensibilidad rectal, la capacitancia. Deben tener una prueba de balón, de expulsión de balón para valorar la mecánica evacuatoria. Y ya con esto, en el rubro de incontinencia fecal, valoraremos la debilidad del complejo esfintérico, la alteración de la sensibilidad. Con esto ya tendremos la evidencia de que el paciente tiene una alteración del complejo esfintérico, de la capacitancia, de la función rectal, y escogeremos la terapia de bioretro que le convendría a nuestros pacientes. ¿Okay? Así nos la reporta el fisiólogo de piso pélvico, en donde podemos ver presiones de reposo, presiones a la contracción, presiones a la maniobra tusígena, a la maniobra defecatoria, contracción mantenida, que nos habla del esfínter anal externo, y el reflejo recto anal inhibitorio. Todo esto nos lo reportan y nos dan una conclusión. Hay muchos otros estudios que podemos realizar
pero solamente complementan la información y también sirve para descartar otras patologías. O sea, se antoja, por ejemplo, que el ultrasonido endoanal, que es un ultrasonido transanal en donde podemos ver la arquitectura del piso pélvico y la arquitectura de, el complejo esfintérico, se antoja como protocolo previo a la valoración de una paciente con incontinencia fecal. O sea, sí nos va a aportar información estructural, pero, ok, tenemos un desgarro. Y, o sea, si el desgarro es agudo, vamos a ir a reparar ese desgarro. Pero si el desgarro es crónico, se antoja hacerle una esfinteroplastía, pero si se desgarró a los 20 años y ahorita tiene 70 años, o sea, no le voy a ofrecer mayor cosa con una esfinteroplastía. Se va a ir a biorretro, se va a ir a otras medidas. Esto nada más complementa información, pero para las características de las pacientes que nosotros vemos en consulta, realmente no modifica mucho el protocolo terapéutico que vamos a seguir. Es decir, van a acabar en biorretroalimentación, aunque tenga un pequeño desgarrito. Ya si el desgarro es mayor, ya le ofreceremos alguna otra cosa, pero afortunadamente la mayoría de las veces es un pequeño desgarro que acabará en biorretro para fortalecimiento del piso pélvico. Y también otros estudios de piso pélvico como resonancia y como de fecografía. Esto puede aportar diagnósticos diferenciales. Por ejemplo, la paciente puede tener incontinencia o puede tener anismo por un rectocele, por un enterocele, por un prolapso, una intussuscepción, etc. Si es el caso, habremos de tratar primero esas entidades estructurales y anatómicas para después seguir con el protocolo de anismo y de incontinencia fecal. Cuando hay alteraciones estructurales, se tratan primero y después nos vamos a lo funcional. La colonoscopía es para descartar otro tipo de lesiones como tumores, indicada en pacientes que tengan datos de alarma, pero no está propiamente en el protocolo ni de incontinencia ni de anismo. Y el tratamiento inicial, en donde también van a ser partícipes todos ustedes, es uno, si la paciente tiene manchado Soilent fecal con evacuaciones de características ácidas, se lastima mucho la piel, hay que cuidar la piel de la zona con diferentes pomadas, por ejemplo, que tengan óxido de zinc, hay que cuidar los alimentos que provocan diarrea, que provocan distensión, evitar la cafeína, la lactulosa, la lactosa, los endulzantes artificiales, formadores de bolo fecal que no son un laxante, el psyllium plantago, marca comercial, Metamucil, perdón por la marca comercial, o cualquier otro psyllium plantago no es un laxante, es un formador de bolo fecal. Lo que va a hacer es darle volumen a las evacuaciones, sobre todo si se dan en estos casos por las noches, por ejemplo. De ser necesario antidiarreicos como la loperamida, dosis máxima de 16 a 32, aunque muchas veces no necesitamos una dosis tan grande, solo una antes del desayuno, por ejemplo, o de ser necesario los enemas programados. Y a todo esto se agrega la biorretroalimentación. Estos pacientes, como vimos, tienen debilidad del piso pélvico, tienen alteración de la sensibilidad del piso pélvico. Entonces, la terapia tiene que ir enfocada en el fortalecimiento de las estructuras pélvicas, en el fortalecimiento tanto de su musculatura abdominal para regular la maniobra de Valsalva, como del esfínter anal externo, y que la paciente sea capaz de repetir estos ejercicios en casa para fortalecer. La clave aquí en la incontinencia es el fortalecimiento del piso pélvico. ¿Quiénes van a ir a este fortalecimiento? Obviamente pacientes que todavía tengan algo de función del esfínter anal externo, que es de los principales que se van a fortalecer en la terapia de biorretro. Y también aquellas que tengan una alteración de la sensibilidad reflejadas en la manometría. ¿Sirve? Sí, sí sirve. Tiene una tasa de éxito del 64 hasta el 89%, en comparación, por ejemplo, con los solo ejercicios de Tekegel o de piso pélvico, que es un 41 a 50%. Es decir, son maniobras de fortalecimiento dirigidas que sí aportan un beneficio a todas nuestras pacientes.
Obviamente siempre y cuando sean pacientes bien seleccionadas. Si la paciente tiene un defecto de esfínter anal externo visto por ultrasonido de 150 grados, por ejemplo, tiene muy poco esfínter que fortalecer. Entonces tal vez a ella no le vaya tan bien. Ahora, daño no les hace. O sea, si esas 3 fibras de esfínter anal externo que tiene la fortalecen y no se quiere operar, bueno, es lo que le podemos ofrecer. ¿Okay? Bueno, eso fue en el rubro de incontinencia fecal, es decir, debilidad a valsalva, debilidad del esfínter anal, debilidad del esfínter anal externo, alteración en el tránsito, en las características de las evacuaciones, etc. Vamos a hablar de otro tema que también son candidatos a biorretro, que es el anismo o alteraciones evacuatorias o disinergia de piso pélvico, que entra en el rubro de estreñimiento. Las pacientes estreñidas pueden ser estreñidas de forma secundaria, pueden ser estreñidas por hipotiroidismo, por hipocalcemia, por alteraciones en los electrolitos, por el calcio, por el potasio, por las suprarrenales, por tiroides, por diuréticos, secundario a cualquier cosa. O pueden ser estreñidas de forma primaria por alteraciones propias del colon y del recto. Si son alteraciones propias del colon, ahí es un estreñimiento primario por alteración del tránsito, es decir, síndrome de intestino irritable o un tránsito lento, por ejemplo. Estas, por ejemplo, no son candidatas de entrada a biorretro. Las que son candidatas a biorretro son estas, aquellas que tienen una alteración del piso pélvico. ¿Se acuerdan que en la fisiología normal el músculo puborectal tiene que aventar el recto hacia adelante para aguantarnos y que cuando evacuamos se relaja este músculo? Bueno, cuando ese músculo, esa musculatura no es coordinada, no se relaja, entonces va a la evacuación y choca con el piso pélvico. Eso es anismo. Entonces, lo que le tenemos que ofrecer al paciente es relajar el piso pélvico, no como la incontinencia que la fortalecemos. Aquí es relajar y coordinar. ¿Okay? No se nace con esto. O sea, generalmente son pacientes, la mayoría de las veces mujeres, en donde por cuestiones inespecíficas adquieren esta descoordinación del piso pélvico. ¿Okay? Ahora, ¿cómo se presentan estas pacientes en el consultorio? Con 3 evacuaciones o menos a la semana. O sea, es muy frecuente. Señora, ¿por qué viene usted? Por estreñimiento. ¿Cuántas veces evacúa al día? 2. Pues, o sea, ese no es estreñimiento. Obviamente no nos peleamos con los pacientes, pero ya saben ustedes que un estreñimiento es menos de 3 evacuaciones por semana. Obviamente si tienen un tapón o una compuerta que no se abre para la salida de la materia fecal, van a tener que pujar de forma excesiva, se van a quedar con la sensación de seguir evacuando aunque ya hayan terminado, van a tener esta sensación de bloqueo y muchas de ellas incluso tienen que digitalizar dedo en vagina o dedo a nivel perianal o dedo a nivel pericoxigio o ya incluso algunas veces un guante y liberar la impactación fecal. ¿Okay? El diagnóstico de estas pacientes con alteración de piso pélvico o con anismo es apoyado de manometría. Las otras alteraciones primarias en relación al tránsito, según los criterios de Roma 4, el diagnóstico es clínico. Pero si sospechamos que tiene una alteración de piso pélvico, anismo, disinergia, obstrucción de salida, etc., tenemos que apoyarnos con una manometría y con una prueba de expulsión. La prueba de expulsión de balón es un globo inflado que se mete al recto para simular materia fecal y se le pide a la paciente que lo evacúe. Si se tarda más de 1 a 2 minutos, lo más probable es que tenga una alteración del piso pélvico y va de la mano con la manometría. Generalmente se hacen las 2 maniobras a la vez. Se puede hacer también una electromiografía, es raro que realicemos, pero está descrito en las guías internacionales. Y si tenemos diagnósticos diferenciales como enterocele, rectocele, intususcepción, prolapso, etc., una defecografía o una defecoresonancia o un ultrasonido transanal y transperineal, en donde podemos ver la dinámica. Y lo volvemos a repetir, la manometría nos va a guiar, en caso de ser
una musculatura débil para fortalecimiento o, si es un anismo, para volver a coordinar el piso pélvico. ¿Okay? Y esto es lo que nos va a reflejar la manometría, en este caso, por ejemplo, de anismo. Este es un caso normal, por ejemplo. Tenemos la presión de reposo, lo basal, normal. Mientras se acerca a los cálidos es mayor presión, mientras se acerca a los fríos es menor presión. Este es el complejo esfintérico que tiene su tono normal. La paciente evacúa y el tono esfintérico y del piso pélvico tiene que relajarse y después volver a la normalidad. La paciente que llega al consultorio con datos sugestivos de anismo tiene su presión habitual o mayor y cuando se le pide que evacúe, en lugar de relajar, aumenta la presión del conducto esfintérico. Estas pacientes no tienen que ir a fortalecimiento. Estas pacientes, por ejemplo, tienen que ir a coordinación y relajación. ¿Okay? Hay varios tipos de anismo, que al final de cuentas es demasiada presión o falta de relajación. ¿Okay? Y si tenemos duda de si tiene alguna otra alteración estructural, le podemos pedir o una defecografía o una defecoresonancia. Cada una de ellas tiene sus bemoles. Esta, que es una defecoresonancia, vemos perfecto el comportamiento de los 3 pisos pélvicos anterior, medio y posterior. Y por ejemplo, vemos aquí en una situación normal cómo está el ángulo anorrectal empujado por el pubo rectal. Se le pide al paciente que, comilla, se aguante, es decir, que apriete, y cómo el músculo puborectal, vean cómo se va hacia adelante. Esto es un hábito de continencia. Y cuando se le pide a la paciente, bueno, ahora evacúe, cómo se rectifica este ángulo para que pueda evacuar. La contracción paradójica o el anismo es cuando se le pide a la paciente que evacúe, pero en lugar de relajar el músculo puborectal, no se relaja o avienta aún más el recto hacia adelante. ¿Okay? ¿Cómo vamos a tratar a estas pacientes? Como siempre nos describen los libros, primero cambios en el estilo de vida, cambios en la dieta, una dieta rica en fibra, frutas, verduras, los alimentos que más tienen fibra son los frijoles, habas, lentejas, brócoli, coliflor, etcétera, pero provocan demasiada distensión. Entonces, estos pacientes muchas veces no viene solo el anismo, viene anismo más síndrome de intestino irritable. Y si al síndrome de intestino irritable le agregamos frijoles o lentejas, el paciente va a ser un globito andante. Entonces, tenemos que ir manejando su dieta, su actividad física, el consumo de fibra de forma diaria. Aquí sí, laxantes osmóticos. Los laxantes osmóticos son, por ejemplo, el polietilenglicol, por ejemplo. Los cenócidos no entran aquí. Los cenócidos son de rescate, porque nos encanta dar cenócidos, pero los cenócidos no se dan de diario, se dan solamente de rescate. Y la biorretroalimentación. Aquí es donde entran también ustedes. Ahora, la terapia de biorretroalimentación en anismo, en estreñimiento crónico secundario a alteración de piso pélvico, tiene como principios o como objetivos regular la presión intraabdominal, o sea, son pacientes que no pujan de forma efectiva, relajar el piso pélvico y mejorar la sensibilidad rectal. Cuando mandamos a un paciente por estreñimiento, la terapia de biorretro tiene que estar enfocada en esto. Cuando mandamos a una paciente por incontinencia fecal, la terapia tiene que ir enfocada al fortalecimiento del piso pélvico. ¿Okay? Y ahora, ¿sirve la biorretro? Sí, sí sirve. La biorretro sirve, por ejemplo, en este estudio publicado en la Biblia de Coloprocto, que es el DICISES, vemos cómo las escalas de estreñimiento antes del tratamiento y después del tratamiento mejoran considerablemente. Es otro estudio publicado en el Journal de Gastroenterología. Se ve una diferencia entre aquellos pacientes que sí recibieron biorretro en comparación a aquellos que no recibieron biorretro. Y este último estudio de biorretro en anismo o en alteración de la evacuación, publicado en el Journal de Coloproctology, se ve cómo antes del biorretro tiene una escala de estreñimiento
estadísticamente significativa mayor a después de la terapia de bioretro. Entonces, sí sirve siempre y cuando se lo demos a las pacientes que tienen una indicación para bioretro. No todas las pacientes con estreñimiento crónico van a bioretro y aunque la mayoría sí es candidata, no todas las pacientes con incontinencia fecal deberían ir a bioretro. ¿Okay? Entonces, ¿qué podemos concluir de esta breve plática? Porque es un mundo. Uno, que el manejo tiene que ser multidisciplinario. Como vimos en la segunda diapositiva, tiene que haber fisiólogos, fisioterapeutas, urólogos, ginecólogos, uroginecólogos, cirujanos de colon y recto, por ahí uno que otro gastroenterólogo, pero pues eso es una ciencia aparte. Tiene que ser un protocolo de estudio muy bien llevado previo que involucre la historia clínica, la exploración física, estudios complementarios. La mayoría de estas pacientes tendrán una manometría, hay quienes tendrán un ultrasonido endoanal, una de fecorresonancia, una de fecografía, etc. Con todos estos estudios habremos de seleccionar muy bien a la paciente. Si es una mujer de 55 años con incontinencia en donde su presión del esfínter anal externo es menor, va a bioretro. Si es una paciente con estreñimiento crónico secundario a una alteración en el tránsito como síndrome de intestino irritable, esa no va a bioretro, pero si la paciente tiene una alteración del piso pélvico adquirida, con pujo, tenesmo, una manometría en donde no relaja o tiene hipertonía del esfínter anal, esa paciente va a bioretro y le va a ir muy bien. ¿Ok? Si no, cualquier cosa, aquí andamos en compartimento posterior del IMPER. Gracias. ¿Sí? ¿Con qué? Baja. Sí, el síndrome de resección anterior baja es cuando les quitamos el recto a las pacientes, muchas veces por cáncer de recto. Donde tenemos que hacer una anastomosis coloanal, les quitamos el recto. Entonces, ahí les quitamos la capacitancia y la función propia del recto. Y cuando no tienen este recto, tienen urgencia, tienen pujo, tienen tenesmo, tienen rectorragia, tienen una importante alteración en su calidad de vida. Son pacientes difíciles en donde se les tiene que ofrecer de todo. Alteración en el cambio en el estilo de vida, fibra, loperamida, que no llegue tanta materia fecal a ese reservorio colónico. La mayoría acabarán en bioretro. No les va tan bien, por ejemplo, como anismo, les va mejor, por ejemplo, con neuroestimulación sacra, solamente que esa es una terapia un poquito más cara. Pero en ese escenario de hacer lo posible por la paciente, se les da bioretro y mejoran poquito. O sea, sí se puede dar. Y pero en cuanto a los diferentes tipos de anismos, del 1 al 4, bueno, he entendido que el 1 y 2 son los considerados realmente anismo, como tal el término. Ahí la terapia es, dependiendo de los resultados de la manometría, pues llegamos a los diferentes tipos de anismo. ¿La terapia es igual a los 4 tipos o si cambian algún componente? Se tiene que ver si la disfunción es a nivel de pared abdominal o si es a nivel de esfínter anal. O sea, al final, los 4 anismos están, declarados por la SSRS y ya están perfectamente descritos. Y la característica del anismo es o que tiene hipertonía o no relaja. Entonces, todos ellos se tienen que ir al otro extremo de buscar que relajen, ya sea porque está hipertónico o porque no relaje. Entonces, tenemos que, 1, coordinar piso pélvico, 2, relajar piso pélvico y 3, fortalecer pared abdominal para exacerbar la maniobra de Valsalva. Y como último, el paciente de suelo pélvico neurogénico, digamos, todos igual, todo pareciera como el síndrome de Lars. Ajá. Al final,
la mejor opción terapéutica con ellos es el neuroestimulador sacro. Muchas de esas pacientes acabarán en otra terapia. Como vimos en la parte de continencia, tienen que ver mucho las estructuras nerviosas que van hacia el recto, dígase los pudendos. Los pudendos pueden lastimarse por un, ¿cómo le llaman? Un trabajo de parto prolongado. Pueden dañarse por diabetes crónica, pueden dañarse por alteraciones vertebrales, etc. Esas pacientes no les va muy bien con bioretro. La mayoría de esas pacientes acaba en otras estrategias, incluso un número considerable acaban en estoma. Entonces, obviamente, como esas estrategias ya son muy, o sea, como nos estamos yendo al otro lado como un extremo, muy extremistas, todo lo que podemos hacer antes de llegar a un estoma es perfecto. O sea, lavados sincronizados, limpiezas antes de salir de casa, loperamida dosis máxima, colestiramina, algunos incluso fortalecemos un poquito con, hay unas, darle un poco de volumen al esfínter anal, terminarán, o bueno, pasarán por bioretro, aunque no les va a ir tan bien como un anismo puro. Pueden pasar por un neuroestimulador sacro, aunque si ya se llevaron los dos pudendos no tiene la misma efectividad, pero con uno que tengan, el neuroestimulador sacro. Y en última instancia va a tener que terminar con un Malone o con una colostomía. Gracias. A ti. Gracias a ustedes. Y nuestro siguiente ponente va a ser la doctora Melanie Barat Sayat, residente de 5º año de Urología Ginecológica, y va a hablar de dolor pélvico crónico. Bueno, buenos días. Muchas gracias, doctor. Yo les voy a hablar un poquito acerca de estimulación eléctrica en dolor pélvico crónico y también vamos a abordar el tema de ultrasonido en dolor pélvico crónico. A manera de generalidades, primero establecer dos conceptos diferentes que lo estableció la Sociedad Europea de Urología, en el que diferencian que el dolor pélvico crónico es un dolor no maligno que se va a percibir en estructuras que son relacionadas en la pelvis, tanto en hombres como en mujeres, que debe haber sido continuo durante al menos, o recurrente durante al menos 6 meses. Esto a diferencia del síndrome de dolor pélvico crónico, en el que va a ser un dolor episódico, persistente o recurrente, que va a estar asociado a síntomas del tracto urinario inferior, a síntomas sexuales, intestinales, a causas ginecológicas en las que no encontramos una infección comprobada u otra patología obvia. De acuerdo a la incidencia, varía un poco de acuerdo a los artículos, entre del 11.7 al 42%, y de acuerdo a la prevalencia, en menores de 30 años se ha descrito de 24 a 35%, y en pacientes posmenopáusicas llega hasta el 28%. Algo muy importante es que los procesos de sensibilización en el dolor crónico sugieren que un dolor persistente se va a asociar a cambios ya en el sistema nervioso central que lo que hacen es mantener la percepción del dolor incluso en ausencia de una lesión aguda. Esto va a ser independiente del periodo de tiempo y lo podemos considerar crónico. Esto ya a la hora de la plasticidad del sistema nervioso central con este dolor o los procesos de sensibilización central, lo que sucede es que se magnifican estos estímulos dolorosos que se van a percibir, los estímulos no dolorosos se magnifican y eso se le conoce como alodinia, y los estímulos dolorosos se van a considerar como más dolorosos a lo esperado y ese es el concepto de hiperalgesia. Algo importante también a mencionar es que la patología no siempre se va a encontrar donde se percibió el dolor y esto es probable, o sea, va a ser un dolor referido y esto es probable a que existan mecanismos superpuestos entre las diferentes condiciones. La neuromodulación es una familia de terapias basadas en la estimulación eléctrica que está dirigido a nervios específicos que van a controlar los síntomas del tracto urinario inferior y el dolor, que es el tema de la clase. Como objetivo de la neuromodulación para el dolor es cerrar la compuerta del dolor, esto principalmente proporcionando estímulos no nocivos a través de las fibras A beta, que ahorita vamos a hablar de los 3 tipos de fibras. Esto se da de acuerdo a distintas energías, entre ellas la interferencial, TENS, que es la transcutánea o percutánea, la neuromodulación sacra
y esto se da de acuerdo a distintos, lo podemos administrar por distintos electrodos, ya sea de superficies o intracavitarios, en el que los más frecuentes es el vaginal y anal. Para el control del dolor, esto lo vamos a basar en 2 mecanismos de acción principalmente, el de la teoría de la compuerta, que este es un mecanismo anatómico que va a estar ubicado en la sustancia gelatinosa o sustancia de Rolando, que está contenida en el asta dorsal de la médula espinal. Este va a contener interneuronas que van a hacer sinapsis con neuronas aferentes primarias, y una vez que llega a la sustancia Rolando, esta va a modular la información sensorial de estas neuronas, y hay 2 mecanismos principalmente. Los estímulos dolorosos pueden llegar al cerebro o incluso atenuarse a nivel de la médula espinal, similar a una puerta que se puede abrir o cerrar, y este es el objetivo de administrar estas terapias para el dolor pélvico crónico. En el primer caso, las señales del dolor van a atravesar la puerta y van a llegar al cerebro, y en el último, la conducción del estímulo se va a interrumpir a nivel de la médula espinal y no va a llegar al cerebro. Según estas consideraciones, es posible reducir el dolor aplicando estímulos no nocivos, como mencionamos en el caso del TENS, aplicando o actuando a través de las fibras A-beta. El otro mecanismo de acción es el TENS extrasegmentario, en el que la eficacia de este tratamiento va a consistir en la liberación de opioides endógenos, mediante la estimulación de pequeñas fibras tanto motoras como aferentes, y este efecto analgésico está relacionado principalmente con estructuras que van a constituir las vías descendentes de la inhibición del dolor. Estas vías descendentes están ubicadas en la sustancia gris periacueductal, en el núcleo del rafe mayor y a nivel de la médula espinal. Las vías descendentes, algo importante es que son las que producen noradrenalina y serotonina, que son las que inhiben las interneuronas de esta sustancia gelatinosa, como habíamos mencionado, que es la que actúa a nivel de la teoría de la compuerta, y estas a nivel de la sustancia gelatinosa estimulan interneuronas, que son las encefalinas, y esta liberación de encefalinas son las que van a estar involucradas con esta percepción del dolor. Nada más para mencionar, uno de los neurotransmisores más importantes para el dolor pélvico crónico es el glutamato, el que va a estar participando en la sensibilización central, que ya vimos que un dolor agudo se va a basar en la plasticidad cerebral o la sensibilización central. Y desde el punto de vista fisiológico, esta sensibilización central es el signo de plasticidad de vías nerviosas en caso de inflamación o lesión, lo que va a resultar en una mayor excitabilidad de la membrana y una mayor eficiencia sináptica con reducción de la inhibición o más bien del neurotransmisor GABAérgico. Algo importante también es que hay que diferenciar el dolor neuropático, en el que aquí el dolor se da por una pérdida en la función de las neuronas inhibidores de la médula espinal, que van a contribuir a un aumento de esta excitación, y el dolor inflamatorio crónico a una inhibición de la liberación del neurotransmisor inhibitorio, que es GABA a nivel de la médula espinal. Con respecto a TENS, algo importante del mecanismo de acción es que la señal del dolor va a actuar inicialmente en neuronas aferentes de primera orden o neuronas primarias. Estas neuronas van a hacer sinapsis con neuronas de segundo orden a nivel de la médula espinal. Estas de segundo orden van a llegar a nivel del tálamo y van a actuar o van a hacer sinapsis a neuronas de tercer orden, que van a captar la señal y los llevan a la corteza cerebral. Como les había mencionado previamente, hay 3 tipos de fibras. Para el dolor están las fibras A-beta, que son fibras grandes, mielinizadas y que actúan a través de estímulos no nocivos, y las fibras A-delta y C son las fibras A-delta pequeñas, poco mielinizadas. También actúan, estas a diferencia de las fibras A-beta, actúan a través de estímulos nocivos, principalmente a través de lesiones agudas, y las fibras C son no mielinizadas y más bien están dados en estímulos dolorosos y en sensaciones desagradables prolongadas. Entonces, para ponerles un ejemplo, supongamos que las interneuronas de la sustancia gelatinosa van a ser estimuladas por estímulos no nocivos a través de estas fibras A-beta que les había comentado, que es a donde actúa el TENS. Aquí vamos a producir una respuesta inhibidora
que va a transmitir impulsos no dolorosos, y el objetivo aquí es que cierran esta compuerta del dolor, y lo importante es que a este nivel es que va a actuar el TENS. Por lo tanto, se va a cerrar la compuerta del dolor, no pasa la señal al cerebro, y es por esto que se disminuye el dolor con esta terapia. En cambio, cuando la estimulación pasa a través de las fibras A delta o C, que ya vimos que son mielinizadas y que actúan a través de estímulos nocivos y estímulos dolorosos y son mielinizadas, se genera una respuesta excitatoria que más bien va a abrir la puerta del dolor, y una vez que estas señales llegan al cerebro se van a enviar de regreso a las vías descendentes, y es aquí cómo se va a percibir como sensaciones dolorosas de una intensidad variable. Entonces, fibras A delta y C son las que abren la compuerta del dolor, las que van a transmitir el dolor, y las que nosotros tenemos que inhibir o en las que vamos a actuar con respecto a la terapia de electroestimulación son las fibras A beta. Entonces, a manera de resumen, las fibras A beta transmiten impulsos no dolorosos y cierran la compuerta del dolor, y aquí actúa el TENS, que es la terapia de electroestimulación, y las fibras A delta y C son las que transmiten impulsos dolorosos y abren la compuerta del dolor. Con respecto a los parámetros de TENS, primero que todo la forma de onda, esta puede ser monofásica o bifásica. Y a diferencia de la forma de onda monofásica, hay un intercambio en la polaridad de los electrodos, tanto del cátodo como del ánodo, entre los dos electrodos, y las formas de onda bifásicas las vamos a dividir en simétricas y asimétricas. Las simétricas van a tener una imagen en espejo que va a tener una polaridad opuesta a la segunda fase de la onda, y lo que va a producir es una misma cantidad de electrones entre el flujo eléctrico de estos del cátodo y el ánodo, con un flujo de corriente neta de 0, lo que significa que no va a haber concentración de iones debajo de los electrodos. Esto a diferencia de las ondas monofásicas y bifásicas asimétricas, que el objetivo o el beneficio con estas con las simétricas es que la corriente neta de 0 y la falta de concentración de iones debajo de los electrodos genera menos reacción cutánea a nivel de la piel, y por lo tanto las pacientes tienen menos molestia con respecto a esta terapia. El TENS generalmente se utiliza con ondas bifásicas y simétricas para el dolor, lo que van a reducir estas reacciones cutáneas, evitando esta acumulación de iones debajo de los electrodos. El modo de amplitud lo que genera es que induce el bloqueo de esta entrada aferente de las neuronas periféricas. Estos impulsos generados por TENS van a conducirse a ambas direcciones del axón, generando impulsos excitatorios y inhibiendo las interneuronas a nivel del sistema nervioso central. Algo importante también es que la amplitud va a influir directamente en la eficacia del TENS. Este es el parámetro más importante para la eficacia terapéutica, y se debe utilizar la amplitud de corriente más fuerte que la paciente pueda soportar sin que le genere dolor, ya que las intensidades más bajas se consideran ineficaces. Algo muy importante, y nuevamente lo menciono, que es el parámetro más importante para esta eficacia terapéutica. Con respecto al modo de frecuencia, las podemos considerar, la frecuencia es los pulsos de corriente eléctrica, que los podemos clasificar en alta frecuencia, que son de 50 a 100 Hz, o baja frecuencia de 5 a 10. Para el dolor pélvico crónico vamos a ver después en una revisión sistemática que todavía la evidencia está un poquito controversial o escasa, en la que no hay todavía estandarizados los parámetros. Sin embargo, de acuerdo a lo que han visto con respecto a la eficacia, es que es óptimo alrededor de frecuencias de 50 Hz. La frecuencia, a diferencia del modo de amplitud, no es tan importante para la eficacia de la terapia. Con respecto a la duración, es que una mayor duración va a generar sensaciones más intensas de alivio del dolor, que esto se va a relacionar con una mayor inhibición de la actividad neuronal en el asta dorsal, que ya vimos, principalmente en la vía espinotalámico de la médula espinal, que es donde actúa el dolor. Y algo importante es que se recomiendan sesiones de 20 a 30 minutos y se pueden realizar semanales o bisemanales. Algo importante es que no se debe realizar de manera diaria por la tolerancia a este efecto analgésico.
Con respecto a las corrientes de duración de pulso, las de 30 a 100 microsegundos va a estimularme a las fibras de gran diámetro, las de 50 a 100 microsegundos estimula las fibras que son objetivo para nosotros en este caso de dolor pélvico crónico, en el que va a estimular ambas fibras, tanto las fibras A beta e incluso me va a provocar este efecto analgésico que buscamos, y las de 100 microsegundos van a estimular igualmente ambos tipos de fibras, proporcionando analgesia derivada de esta activación de vías inhibitorias del dolor, pero de las vías descendentes. Algo importante y que se ha establecido de manera reciente es que es muy importante para evitar esta tolerancia del dolor que se debe aumentar la intensidad de la terapia 10% en cada sesión para que evitemos, como les había mencionado, esta tolerancia a la terapia. Con respecto a la posición de los electrodos, vamos a tener dos cables que vamos a observar, uno negro y uno rojo. El electrodo anódico es el cable rojo en el que aquí está documentado, me va a provocar una hiperpolarización con el bloqueo de la transmisión nerviosa, y el catódico, que es el negro, es el que va a ser el electrodo activo en la terapia de electroestimulación. Va a atraer las partículas hacia al exterior de la membrana nerviosa, provocándome la despolarización de la membrana y consecuentemente la aparición del potencial de acción. Algo muy importante es que se recomienda colocar los electrodos en línea por esto mismo de la despolarización, en línea a lo largo del nervio periférico, y en caso de que sea imposible por ausencia de tejido cutáneo sano o que haya una hipersensibilidad anormal, se menciona que se puede aplicar los electrodos a nivel de la zona vertebral sobre el nervio espinal. Algo también que mencionan es que en caso de que queramos aplicar para lesiones perineales, lo que se recomienda, como se ve en esta imagen graficado, es aplicar la estimulación en caja o cruzada en pacientes que tienen lesiones perineales dolorosas. Esto con el objetivo de hacer una estimulación cruzada y alcanzar tanto el nervio pudendo y el genitofemoral. Algo importante también es que se puede usar indistintamente electrodos de forma cuadrada o redondo, ya que la forma del electrodo no va a influir en la distribución de los electrones, pero sí hay que tener muy en cuenta y tener precaución de que los electrodos colocados demasiado cerca uno de otro va a reducir la profundidad de penetración del campo eléctrico. Tampoco se recomienda que se utilicen electrodos de diferentes tamaños, ya que la densidad de la corriente va a ser menor debajo del electrodo más pequeño. Y por lo tanto la paciente va a percibir calor y mayor malestar. Dentro de los efectos beneficiosos que podemos ver con la terapia de electroestimulación es la curación de tejido. Esto se da por medio de una mayor perfusión tisular, retorno venoso y una circulación linfática. Esto va a reducir mecánicamente también el edema, y también funciona o nos ayuda en la reeducación muscular, fortalecimiento, relajaciones de espasmos musculares, esto provocando una fatiga muscular. También hay que tomar en cuenta antes de aplicar la terapia las contraindicaciones que prácticamente son relativas en electroestimulación, en el que no se debería de colocar o se debe tomar en cuenta en pacientes que tengan dispositivos neurológicos implantados o aquellas pacientes que sean epilépticas descontroladas, que tengan marcapasos o desfibriladores cardíacos, en el que tengan disminución de la sensación neurológica o de las capacidades motoras, que tengan insuficiencia vascular o algún antecedente de trombosis o tromboembolia, infecciones vaginales o urinarias activas o que tenga un dispositivo intrauterino de cobre, que tengan neoplasias malignas activas y en pacientes embarazadas. Como les comentaba, hay poca evidencia con respecto a la terapia tanto de electroestimulación como de ultrasonido en dolor pélvico crónico. Esta fue una revisión sistemática que se publicó en el 2019, en el que se incluyeron 36 estudios, tanto controlados aleatorizados como no controlados y aleatorizados. Se incluyeron 1.109 pacientes, en el que se incluyeron todos los fenotipos de dolor pélvico crónico, excluyendo aquellas pacientes que tenían dolor por prolapso de órganos pélvicos, en el que se comparó antes y después de la terapia de electroestimulación, y para ver los beneficios y efectos adversos de la terapia con electroestimulación para estos fenotipos de dolor pélvico crónico. Como podemos ver en la tabla, se observa que es una media de edad aproximada de 30 años. Podemos ver que compararon tanto la terapia de electroestimulación transcutánea, percutánea, la neuromodulación sacra,
e incluso pacientes que también les adicionaron como complemento biofeedback. Podemos ver que hay pulsos de frecuencia incluso desde 80 hasta 200 en el que difieren entre los distintos artículos y también los protocolos con respecto a la duración de las terapias o las sesiones también difieren. Algunas mencionan que sean de 12 sesiones, cada sesión por 30 minutos, algunas mencionan que sean 12 sesiones por 15 minutos o que incluso se den sesiones diarias por 4 días, luego se suspendan, incluso cuando el dolor sea agudo, o lo que recomiendan es que en el periodo del dolor agudo, principalmente en aquellas pacientes que el dolor es por dismenorrea. Aquí podemos ver los efectos en ensayos controlados aleatorizados, en el que podemos ver la escala numérica de escala análoga visual del dolor, en el que antes las pacientes tenían aproximadamente un EVA de 7 de 10 y podemos ver cómo después de la terapia, a pesar de que no se ve una diferencia estadísticamente significativa entre las distintas terapias, se ve que en la mayoría de estudios todas disminuyeron aproximadamente de 3 a 4 puntos en la escala de EVA. Igualmente vemos con respecto a los efectos también en los ensayos que no fueron controlados aleatorizados, igualmente todas las pacientes tenían una disminución en la puntuación después del tratamiento que oscila del 3 al 6.5 de 10 con una reducción media de 4.4. Igualmente, posteriormente se realizó un seguimiento medio de aproximadamente 43-44 meses en el que principalmente en la terapia transcutánea se observó que el efecto de la terapia de dolor pélvico crónico en la que previamente se veía que disminuía de 6 meses a un año, en el que el efecto se mantuvo hasta casi 2 años en el 72% de las pacientes. Aquí vemos los dos forest plot en el que únicamente les quiero graficar que nada más de manera representativa en el que el efecto de tamaño podemos ver cómo en los ensayos controlados aleatorizados de acuerdo a las distintas terapias prácticamente fueron transcutánea y percutánea, disminuyó de manera global el puntaje de EVA en 2.4 de 10 y de los ensayos no controlados aleatorizados en el que lo compararon las terapias de acuerdo a cada patología en el que incluyeron síndrome doloroso vesical, el dolor pélvico crónico, dismenorrea, neuralgia del pudendo, endometriosis y vestibulodynia, en el que podemos ver cómo en todos los estudios cruzan la línea yéndose al beneficio de la terapia, igualmente mostrando un beneficio con respecto a mejoría del dolor en todos los distintos fenotipos, sin diferencias estadísticamente significativas de acuerdo a la patología, ni tampoco de la terapia aplicada. Ahora para hablar un poquito de ultrasonido en dolor pélvico crónico, a manera de generalidades, nada más para mencionar una onda, es una perturbación en un medio que va a transportar energía sin transportar una materia de manera permanente. Los tipos de ondas o las series de ondas mecánicas generalmente van a ser longitudinales y van a ser originadas por la vibración de un cuerpo elástico, que es de los cristales piezoeléctricos, y van a ser propagadas por un medio material, que en este caso van a ser los tejidos corporales. Lo importante con los cristales piezoeléctricos es que a la hora de aplicar el ultrasonido en las pacientes, dependiendo del tamaño del cristal en el ultrasonido, es el área de radiación que me va a generar en las pacientes y el área de aplicación que vamos a tener en esa paciente. Los tipos de onda los podemos dividir en mecánicas y electromagnéticas. Esto es importante diferenciarlo para diferenciar radiofrecuencia de ultrasonido, que no son las mismas cosas. Las mecánicas requieren de un medio de transmisión y como vimos las series de ondas están longitudinales o en paralelo, que esto se transmite a través de sonido, y las transversas que son perpendiculares y el medio de transmisión como agua. Las electromagnéticas no van a requerir un medio de transmisión y es aquí donde vemos luz, rayos ultravioleta y aquí es donde entra la radiofrecuencia. El ultrasonido implica la aplicación de energía acústica a los tejidos vivos para generar dos efectos principalmente. Está el efecto térmico y el efecto cavitacional. El efecto térmico principalmente lo que hace es que las moléculas vibren bajo ciclos repetidos de compresión de ondas, y cuando mayor sea la intensidad del haz ultrasónico y más continua será la emisión de señales acústicas, más vigorosa es la vibración y mayor es el efecto térmico que hay en esta paciente. Igualmente el efecto cavitacional lo que hace es que hay una contracción y expansión rápida de las burbujas microscópicas que hay debajo de estos cristales.
y generando destrucción de las zonas de fibrosis. Dentro de los efectos que se dan o que se han visto en el ultrasonido es que aumenta la distensibilidad del tejido, aumenta actividades enzimáticas y fibroblastos, esto con el objetivo de generar mayor colágeno con mayor fortaleza de los tejidos y vasos de neoformación, aumenta permeabilidad de la piel y de la membrana celular y aumenta la degranulación de mastocitos con capacidad de respuesta a macrófagos. Lo que podemos ver es que funciona también como antiinflamatorio. También en el ultrasonido hay que tomar ciertas precauciones, tomando en cuenta que la absorción del ultrasonido va a ser mayor en tejidos que tienen alto contenido de colágeno, que hay que tomar en cuenta porque esto genera calor y se puede quemar a la paciente o generar reacciones cutáneas. En áreas de inserción de tendones y periósteo, no aplicar en sitios de fracturas, no sobre ojos, no en pacientes con dispositivos médicos implantados, no en embarazadas, neoplasias malignas o que hayan tenido algún antecedente de trombosis, ni tampoco en enfermedades infecciosas activas. Este es el manual del sistema de terapia clínica para ultrasonido en dolor, que el que usamos, como vimos el día de ayer, es el Chattanooga. El ultrasonido va a tener 3 partes principalmente. Está el cabezal del aplicador, en el que está marcado como 1, que es aquí donde se encuentran los cristales, que es el área de radiación que le vamos a generar al paciente, el aplicador y el lente LED, que es el componente del aplicador que nos va a indicar si se encuentra acoplado o desacoplado en la zona del tratamiento. Dentro de las especificaciones del ultrasonido, las frecuencias pueden ir de 1 hasta 3.3, que es el máximo, con ciclos de servicio hasta el 50%, son ciclos continuos. La tasa de repetición de pulso se pueden dar hasta 100 Hz, que es lo mayor, y la duración de pulso puede ir hasta 5 milisegundos. Como les había mencionado, la potencia va a estar indicada por el tamaño de los cristales, que va a ser cuántos watts o cuánta área de radiación le vamos a generar al paciente. Y algo importante a mencionar, como les había dicho, es que los ciclos de servicio, lo mayor es hasta un 50%, con una frecuencia de 3.3 MHz, y algo muy importante es que no se pueden dar a temperaturas mayores a 43.3 porque puede generar reacciones a nivel de la piel del paciente. Dentro de las indicaciones de ultrasonido es para aplicar calor terapéutico en las afecciones médicas crónicas y subcrónicas. Pueden ser dolores, espasmos musculares, contracciones articulares. Como podemos ver, es prácticamente en lesiones de tejido blando o incluso en causas de pacientes de ortopedia o en alivio temporal de dolores crónicos y de contracturas articulares. Este fue un ensayo controlado aleatorizado que fue publicado en el 2022, en el que se incluyeron 2 tipos de terapia, 38 pacientes, esto con el objetivo de dividir o de comparar las instilaciones en los puntos gatillo en pacientes con síndrome miofacial versus el ultrasonido en dolor pélvico crónico. Solo les quería mostrar, ya que la evidencia es escasa con respecto al ultrasonido en dolor pélvico crónico, pero podemos ver cómo las pacientes inicialmente, tanto en las instilaciones como en la terapia con ultrasonido, tenían una escala de EVA de 6 o 7, que no difería entre ambas terapias, y cómo a los 6 meses ya disminuían de 3 a 4 puntos en la escala de EVA, y como podemos ver, con una P no estadísticamente significativo, siendo ambas terapias igualmente efectivas y como buenas opciones terapéuticas para el dolor pélvico crónico, y en este caso, como mencionaban en el artículo, en síndrome miofacial. Aquí lo vemos en esta gráfica, cómo ambas terapias iniciaban con un EVA de 7 y cómo iban disminuyendo casi a 3 de 10 en la escala de EVA. A manera de conclusiones, nada más es importante mencionar que van a existir distintos parámetros, como hemos visto, que han demostrado utilidad tanto para la terapia de electroestimulación y ultrasonido para los distintos fenotipos del dolor pélvico crónico, y es por esto que es importante individualizar en cada paciente. Va a ser una terapia alternativa, no farmacológica y complementaria en el manejo del dolor pélvico crónico, que generalmente se considera como una terapia de tercera línea. Sin embargo, falta evidencia para estandarizar distintos protocolos, pero va a ser una terapia prometedora en el futuro, que por su mecanismo de acción, como vimos, que es a nivel de las fibras nerviosas y evitando esta plasticidad a nivel del sistema nervioso central y evitando que este dolor agudo se vuelva crónico. Muchas gracias.